Estimados colegas, el diputado Dionisio Amarilla había solicitado el uso de la palabra. Se le concede el uso de la palabra al diputado Dionisio Amarilla. Gracias, presidente, y prometo ser ultra breve. En primer lugar, presidente, yo quiero congratular también a la presidenta de la Comisión de Educación y a la vez recordarle a los colegas que hace 8 días habíamos aprobado justamente el pedido de un informe bastante extenso al CONES. Yo les decía en aquella oportunidad que el CONES es una instancia que nace, tiene origen con la ley 4995 y que a partir de su instalación aparentemente empezó a visibilizar su confusión respecto al rol que tenía que cumplir para garantizar la calidad de la educación superior en el Paraguay. Y yo creo que en esta instancia es muy importante que cada tanto nos recordemos, presidentes, cuáles son las atribuciones básicas del CONES. Básicas y basiquísimas. Porque de lo contrario, cada tanto los opinólogos salen y sugieren medidas que ponen en zozobra al sistema de educación superior en el Paraguay. Y voy a recordar lo que les decía la semana pasada. ¿Se imaginan ustedes si esto pasa con el sector financiero? Si desde el Consejo del Banco Central del Paraguay surgieran algunas versiones que pusieran en peligro el funcionamiento de tan solo un banco que opera en la plaza. Automáticamente eso puede generar una estampida y las inversiones podrían empezar a sufrir producto de esa irresponsabilidad. Hoy el CONES está obrando con mucha irresponsabilidad, presidente y estimados colegas. Hoy desde el CONES, inclusive las diferencias personales se priorizan. Ayer nomás, el rector de la UNE, el licenciado Víctor Brites, reconocía que en su universidad, en promedio, cada profesor tenía 6 cargos como mínimo. Y decía él, en la Comisión Bicameral de Presupuesto, es el promedio, porque el pico llega a 14 o 15 cargos. Y van cayendo, otros tienen 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 cargos, y hay gente que tiene menos cargos. Entonces el promedio da 6 cargos por profesor. Y no son profesores que se dedican exclusivamente a enseñar en la UNE, precisamente. También tienen compromisos en otras universidades. Por eso es que con muy buen tino en la Ley de Educación Superior se establece como funciones del Consejo Nacional de Educación Superior, primero, que se ocupe por velar por el cumplimiento de la garantía constitucional de la autonomía de las universidades. Después se le obliga en el inciso B a que propongan las políticas para el desarrollo y el funcionamiento de la educación superior de acuerdo con los planes de desarrollo nacional. Se le obliga también a que establezca criterios académicos y técnicos básicos que deben reunir los currículums, y se va citando las funciones que el CONES tiene que desarrollar. Se le ordena coordinar con el Ministerio de Educación y Cultura los programas que apunten a la articulación de la educación media con la educación superior. Se le ordena elaborar planes y propuestas acerca de las necesidades y fuentes de financiamiento de la educación superior. Eso está en el artículo 9. Y no es producto del azar, y en este caso nos rige aquel aforismo de que el orden de los factores no altera el producto. Muy al final de la ley se establecen las causales de intervención de las universidades. Pero hoy los miembros del CONES se empecinan, hacha en mano, garrote en mano, en priorizar la intervención de las universidades. Respetuosamente, yo creo que el CONES de urgencia debe rever esa actitud.
Nos comentaba hoy el colega Víctor Ríos, y disculpe que lo mencione porque así me ordena el reglamento que lo haga, que esa instancia hoy se las tiene jurada a una universidad pública. Cuando que yo creo, presidente, que esa instancia tendría que preocuparse en articular lo que la ley le ordena llevar adelante como acción, como política de Estado. Yo, a través de esta participación, una vez más le insto al CONES a que se apresure en primer lugar a responder a aquel informe que le requeríamos la semana pasada para que a través de esa radiografía que van a tener en sus manos producto de nuestra iniciativa, reviertan su actitud y que a partir de allí se preocupen en cumplir con lo que dicta el artículo 93 o 94 de la 4995, que estipula que las universidades, a partir de la sanción de la 4995, tienen 2 años para adecuar su funcionamiento a lo preceptuado en esa ley. Hay que rememorar que la ley 4995 fue promulgada en septiembre del año pasado. Lleva tan solo 1 año. Entonces, ese modelo de verse como enemigos entre los que prestan el servicio, entre los que tendrían que aspirar a formar egresados bajo el criterio de calidad educativa y los que tienen la autoridad de controlar, hay que superar. Ahí tenemos en el ámbito productivo el daño que está causando a la economía hoy, y es titular de los diarios y de las revistas especializadas, el hecho de que en su momento desde el Ministerio de Infraestructura, por ejemplo, se los dio como enemigo a las empresas paraguayas, y nuestra economía hoy está penosamente con posibilidad de crecer menos de lo que se estimaba al inicio del año. Que no suceda esto en las academias. Al presidente del CONES, el reverendo Gibol, le pido por favor que priorice la instalación de la armonía, sin que eso signifique la aspiración de precautelar la calidad educativa. Pero señores, trabajemos con las universidades en formular lo que la ley nos obliga a que lo hagamos. Es la única manera de superar esta situación. Con esto no estoy defendiendo tampoco a las universidades de Garage. Con esto lo que estoy haciendo es un llamado de atención para que se rectifique actitudes desde el CONES. Gracias.